El miércoles dijimos que vamos a tener un servicio especial We said on Wednesday we were going to have a special service de acción de of gracias. Thanksgiving. Le pido por favor que nadie falte el I'm miércoles. going to ask everybody, please don't be absent on Wednesday. Vamos a dar gracias a Dios por su bondad. We're going to Amén. thank God for His goodness. Amen. Entonces, haga todos los preparativos, Do make all you need to do, pero el miércoles no falte. but please don't be absent on Wednesday. Ok, vamos a ir a la palabra de Dios We're going to go to the Word of God. y quiero compartir este mensaje. I want to share this message. Sería bueno que tomaran notas It'll be good for you to take notes porque vamos a encontrar algunos principios para nosotros en este tiempo. because we're going to find some beginnings for us in this time. Cosas en las que tenemos que aplicarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Things that we need to apply ourselves in what God has for us. El título de este mensaje es Unidad, Trabajo, Gran Bendición. The title of this message is Unity, Work, and Great Blessing. Unidad, trabajo, gran bendición. Work, great blessing. Abra su Biblia por favor conmigo en Nehemías capítulo 1, verso 1 al 4. Open your Bible in Nehemiah for chapter 1, verse 1 to 4. Nehemías capítulo 1, Nehemiah chapter 1, versículo 1 al 4. verse 1 to 4. Los que leen en inglés, por favor, síganme en su Biblia. Those that read in English, just follow me in your Bible, please. Nehemías dice, ¿dónde está Nehemías? Nehemiah. Es muy fácil. It's very easy. Usted abre su Biblia You open your Bible. y lo encuentra entre Génesis y You're Apocalipsis. going to find it between Genesis and Revelation. Ahí seguro lo va a encontrar. For sure you're going to find it there. Nehemías capítulo 1, verso 1. Nehemiah chapter 1, verse 1. Dice la palabra de Dios así. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quislue, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a mí Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cierra sus ojos y oremos. Close your eyes and let's pray. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Father, we thank you for your word. Honramos, Señor, este momento We honor this moment y disponemos nuestro corazón, Señor, and we place our heart, Lord, para poder escuchar tu to voz be able to hear your voice. y que tú nos des dirección y consejo. And you can give us direction and advice. Habla a mi corazón, Señor. Speak to my heart, Lord. Te lo pido en el nombre de I Jesús. ask you in the name of Jesus. Señor, declaramos libertad en este Lord, lugar. we declare freedom in this place. Toda distracción se va, All distraction leaves. todo cansancio se va. All tiredness leaves. Y declaramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. And we declare the peace that overcomes all knowledge. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Give a big Señor. applause to the Lord. El contexto de Nehemías, The context of Nehemiah, de este libro, of this book, es que el pueblo había sido llevado al cautiverio. is that the people were taken to captivity. El pueblo se había alejado de Dios, The people have gone far away from God. se había alejado de sus mandamientos. They went far from His commitments. Muchos cayeron en la idolatría Many fall on idolatry, e hicieron lo incorrecto delante de Dios. and they did the incorrect before the Lord. Y Dios les habló muchas veces, And God spoke to them many times. pero ellos en la locura que estaban viviendo no quisieron escuchar. But in the craziness that they were living, they didn't want to hear. Entonces fueron llevados al cautiverio. They were taken to captivity. Y después de muchos años, And after many years, dice la palabra que Dios habla al corazón de Nehemías. the word says that the Lord speaks to the heart of Nehemiah. Nehemías era el copero del rey en el cautiverio. Nehemiah was the cup holder of the king in the captivity. Él tenía una posición muy privilegiada. He had a very privileged place. De hecho, era consejero del rey.
he was also an advisor of the king. Y entonces él siempre estaba cerca y vivía bien. He was always close to the king and he will live well. Pero dice que vino su hermano de Jerusalén But it says that his brother came from Jerusalem. y le preguntó, ¿cómo está los judíos allá? And he asked him, how are the Jews over there? ¿Cómo están todos los que escaparon, el remanente que escapó del cautiverio? How are the ones that escaped from the captivity? Póngame atención en esto. Pay attention to me in these. Las familias habían sido separadas. Families were separated. Fueron desmembradas las familias. The families were dismembrated. Cuando vino Nabucodonosor, When Nebuchadnezzar came, derribó los muros de Jerusalén, he destroyed the walls of quemó Jerusalem. las puertas He burned the gates. y entonces tomó de las familias And he took from the y families. se las llevaron cautivas. And he took them captive. Pero no es que las pusieron en un solo lugar a cada familia, It's not like they placed each family in a place, sino en las diferentes ciudades del reino but in the different cities of the kingdom. fueron puestas, es decir, un hijo estaba aquí, Let's say like a son was right here. otro hijo estaba en otra ciudad, Another son was in another city. el papá estaba en otra ciudad The father was in a different city. y tal vez la mamá se quedó en Jerusalén, And maybe the mother stayed in Jerusalem. era del remanente. She was from the ones that stayed back. Entonces el pueblo de Dios So the people of God, fue separado, diga conmigo separado, they were separated. Say with me, pero separated. también las familias fueron separadas. But also the families were separated. Muchos años las familias vivieron For separadas. many years the families lived separated. Y entonces cuando viene su hermano y le dice, And when his brother comes and tells him, las familias que están ahí en Jerusalén están viviendo muy mal the families that are in Jerusalem are living very y están bad. en oprobio, que es vergüenza. And they're living in shame. Ellos estaban ahí y aunque estaban en Jerusalén, They were there, and even though they were in Jerusalem, Jerusalén estaba casi desierta Jerusalem, it was kind of the desert. y la ciudad era muy grande. And the city was very big. Y había unos pocos en un lugar, There were some in one place, otros en otro lugar, another was in another place. desparramados por toda la ciudad. They was spread from all over the city. Y los que estaban ahí en su casa And the ones that were there in his house, estaban viviendo muy mal, con mucho temor. they were living very bad with a lot of fear. Porque como los muros de Jerusalén estaban derribados, Because the wall of Jerusalem were down, venían bandas armadas a saquear sus casas. armed people will come and steal from their houses. No había nada ni nadie que los detuviera. There was no one or nothing that can hold them back. Entonces ellos ahí estaban con mucho temor en su casa. They were there with a lot of fear in their houses. Ellos estaban preocupados y ocupados, They were worried and occupied, preocupados y preoccupied ocupados and occupied, en poder sobrevivir, and to being able to en, survive, en poder salir adelante. and to be able to keep on going. Y entonces estaban siempre cuidando lo suyo. They were always taking care of whatever was theirs. Y en este cuadro And in this frame es que Dios habla a is Nehemías that God speaks to Nehemiah, y le dice y le dan y Nehemías ora. and Nehemiah prays. Y se pone muy triste cuando escuchó las noticias And he gets very sad when he heard the news. y empieza a llorar. And he starts to cry. Y dice que estuvo orando y ayunando delante de He Dios. says he was fasting and praying before Diga the conmigo, Lord. ayuno y Say oración. it with me, fasting and praying. Dígalo fuerte, Say it loud. ayuno y oración. Fast and praying. Sin el ayuno y la oración nada cambia. Without fasting and prayer, nothing changes. El pueblo que estaba viviendo en esta situación The people that was living in this situation, es un tipo de iglesia en el Antiguo Testamento. it's a type of church in the Old Testament. Y así como estaba viviendo el pueblo, And just like the people were living, hoy hay muchas familias que están viviendo muy mal, there's a lot of families today that are living very bad. que son parte de la iglesia, That they're part of the church. que vienen a las That they reuniones, come to the reunions, pero que en su casa están viviendo muy mal. but they're living very bad in their houses. Que de la misma manera como estaba pasando, como pasó en el cautiverio, But in the same way, like happening in the captivity, que las familias fueron that the divididas, families were divided. hoy hay división en los hogares. Today there's division in the homes. Hoy los matrimonios están muy divididos. Today the marriages are very divided. Yo dije, los matrimonios están muy divididos. I said the marriages are very divided. Los hijos
el corazón de los hijos no está con los padres. The heart of the children are not with the parents. Los padres no conocen el corazón de sus hijos. The parents don't know the heart of their Y children. cada quien camina por su lado. And everyone walks in a different way. Cada quien tiene sus propios sueños, sus propias visiones. Everyone has their different dreams and their different visions. Y hay mucha división en las familias. And there's many division in the families. Jesús dijo, Jesus said, una casa dividida a divided home por sí misma cae. falls on its own. No necesita el diablo venir a atacar esa The casa. devil has no need to come and attack that house. Cuando una casa está When a dividida, house is divided, esa casa es cuestión de tiempo para que todo se venga abajo. it's just question of time for everything to come down Y in that entonces house. hoy las familias están muy divididas. And today the families are very divided. Pero también el pueblo de Dios está muy dividido. But also the people of God is very divided. Lo que el diablo siempre quiere hacer What the devil wants always to do es traer división en el cuerpo de Cristo. is to bring division in the body of Christ. Y podemos estar todos bajo un mismo techo, And we can all be under the same roof pero estar divididos. and being divided. ¿Por qué? Why? Porque cuando hay unidad, diga conmigo unidad. Because when there is unity, Diga fuerte, say it with unidad. me, unity. Hay un mismo corazón, una misma fe. There's the same heart, same faith. Y dice la palabra, todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo. And the word says that all we baptized in one same body. Y el diablo siempre ataca la unidad And the devil always attacks the en el unity cuerpo de in Cristo. the body of Christ. Ataca la unidad en la It familia. attacks the unity in the family. Si el diablo quiere destruir una familia, If the devil wants to destroy the quiere family, destruir los hijos, he wants to destroy the children. lo que hace es dividir el matrimonio. What he does is to divide the marriage. A veces nos preguntamos por qué los hijos están viviendo eso. Sometimes we ask ourselves, why are the children living that? ¿Por qué los hijos están tan perdidos? How come the children are so lost? ¿Por qué están en tanta rebeldía? Why are they in so much rebellion? Es porque hay una división en el matrimonio. It's because there's a division. No in the hay marriage. unidad. There's no unity. Y por eso el pueblo estaba viviendo muy mal. And that's why the people were living very bad. Y cuando el pueblo está viviendo de esta manera, And when the people's living in this way, el enemigo the enemy siempre trae ataques contra el pueblo de Dios. always brings attacks to the people. Y el of God. pueblo no puede combatir estos ataques. And the enemy, the people cannot combat these attacks. Porque la única manera que podemos combatir estos ataques Because the only way we can go against these es attacks cuando el pueblo de Dios está unido. is when the people of God are united. Es cuando la familia está unida. It's when the family is united. Y escúcheme esto. And listen to me. Cuando la familia está dividida, When the family is divided, en la iglesia estamos mal. in the church we are bad. Porque We're la wrong. iglesia está conformada por familias. Because the church is formed by families. Y entonces Nehemías comienza a orar y ayunar por esta situación. Nehemiah starts to pray and fast for this situation. Para que Dios le dé favor con el rey. So God can give him favor with the king. Y Dios escucha su oración. The Lord listens to his prayer. Y Nehemías habla al rey la situación que su pueblo estaba viviendo. Nehemiah speaks to the king the situation that his people was living. Y entonces Dios le da el favor a Nehemías para que vaya y reconstruya el muro de Jerusalén. God gives Nehemiah the favor so he can go and rebuild the Y walls of escuche Jerusalem. esto. And listen to this. También le da cartas He also gives him letters para que los gobernantes de las ciudades le entreguen todo lo que necesita where the governors of the city can give him everything he needs para poder edificar el muro. so he can build the wall. Y le da cartas para que nadie lo detenga. And he gives him letters and so nobody can hold him Y back. también le proporciona la madera para poder edificar el muro. And they provide the wood so he can build the wall. Diga conmigo, la mano de Dios estaba con Nehemías. Say it with me, the hand of God was with Nehemiah. Y entonces Nehemías llega a Jerusalén Nehemiah gets to Jerusalem con un grupo de with a personas group of people. y comienza a pasearse por la orilla del muro, por donde antes estaba el muro. And he starts walking in the edge of the city where the wall used to be. Y se da cuenta que todo el muro está derribado. And he can see that the entire wall was Y destroyed. entonces regresa nuevamente con el pueblo. He comes back with the people. Y entonces habla con los principales líderes del pueblo. And he speaks with the leaders of the people. Y habla delante de todo el pueblo. And he speaks before the whole people. Y le dice en el capítulo 2, el verso 9, And he tells them in verse 2 of chapter 9, verso 17, verse 17.
Y les dije, pues vosotros veis el mal en el que estamos, You see the bad thing that we are. que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. You've seen that Jerusalem is in ruins and its gates have been destroyed by fire. Venir y edifiquemos el muro de Jerusalén Let us rebuild the walls of Jerusalem, y no estemos más en vergüenza. and let us rebuild and not be more in ashamed. Entonces les Disgrace. declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, Then I told them how about the hand of the Lord was gracious with me, y asimismo las palabras del rey que me había dicho. and the words of the king that he had told me. Y dijeron, And they replied, levantémonos y edifiquemos. yes, let's rebuild. Y así esforzaron sus manos para bien. And so they began the work, the good for work. Nehemías les dice, vamos a edificar el muro. Nehemiah tells them, let's build the wall. Tenemos el favor del rey de Persia We have the favor of the king of Persia. y tenemos toda la provisión que necesitamos. And we have all the provision that we need. Diga conmigo fuerte, porque Dios les dio favor. Say it with me, because God gave them favor. ¿Para qué? Para edificar el muro. For what? To build the wall. Hablar del muro es hablar de la protección que ellos necesitaban. Speaking of the wall was speaking ¿Está of de the acuerdo protection that they conmigo? needed. Are you agree with me? Ahora, pero cuando yo veo la palabra de Dios, But when I see the word of God, en Ezequiel 2 dice la palabra, Ezekiel 2 says the word. dice, Jerusalén será habitada sin muro, It says Jerusalem will be habited without wall, a causa de la multitud de la gente y de la multitud del ganado. because of the multitude of the people and the multitude of the cattle. Porque yo seré para Jerusalén muro de fuego, Because I'll be for Jerusalem wall of fire, para su gloria. for their glory. Entonces me dice que para que Dios traiga protección al pueblo, So it tells me that for God to bring protection to the people, no necesitaba un muro físico. they didn't need a physical wall. Porque Dios dijo, yo soy muro de fuego para mi pueblo. Because the Lord said, I am the wall of fire for my people. No va a haber un muro que los proteja. There's going to be no wall to protect Yo them. mismo los voy a proteger. I myself going to protect them. Vemos, por ejemplo, cómo Dios, cuando el pueblo salió de Egipto, We can see that how God, when the people came out of Egypt, cómo Faraón y todo su ejército fue aplastado en el mar y se ahogaron. Pharaoh and all of his people were drowned in the sea, and they died. Diga conmigo, por el poder de Dios. Say it with me, by the power of God. También vemos en la Biblia que cuando los ejércitos enemigos venían contra Israel We can also see that when the enemy armies will come against Israel, y se juntaron los reinos para destruirlos, and the kingdoms got together to destroy them. dice la palabra que Dios en un momento The Lord says that God in one moment, hizo que cayera granizo del cielo del tamaño del puño de un hombre. He made balls of ice that came up from heaven like the size of a man. Imagínese usted, Imagine that. cayeron esos granizos de este tamaño Those hail of this size came down. y mataron a todo el ejército enemigo. And they killed the entire enemy army. Entonces realmente Dios no necesitaba un muro para proteger a su pueblo. Truly, God didn't need a wall to protect his people. Entonces, ¿por qué les dejó que construyeran el muro? Then how come he allowed them to Y rebuild les the dio wall? favor para construir ese muro. And he gave them favor to rebuild Y the les wall. dio liderazgo en Nehemías And he gave them leadership through para que Nehemiah, pudieran construir ese muro. so they can rebuild the wall. ¿Cuál fue la razón? What was the reason? Quiero que entienda que años antes el muro fue derribado I want you to understand that years before the wall was por Nabucodonosor. thrown down by Nebuchadnezzar, Quiere decir que por más fuerte que fuera el muro, means that the stronger that the wall was, un ejército vino y lo destruyó. a army came and destroyed Si it. lo volvían a levantar, And he will rebuild it again. otro ejército lo podía derribar. Another army will bring it down. Entonces, ¿para qué les dejó que construyeran el muro? So why did he allow them to rebuild the wall? Déjeme quito la corbata porque ya entré en calor. Let me take off my tie, because Ya tenía I'm mucho already- que no veía a su pastor con corbata, ya me vio. It's been a long time. You haven't seen your pastor with a tie. Ya Now me la you see quité. me. I'm taking it off now. Póngame atención en And esto. pay attention to me in this. El muro era el pretexto de Dios. The wall was the excuse of God. ¿Para qué? For what? Para que el pueblo se uniera a trabajar. For
for the people to get united to work. Nehemías es un tipo de Espíritu Santo, del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Nehemiah, it's a type of the Holy Spirit in the New Testament. El Espíritu Santo es el que une la iglesia. The Holy Spirit is the one that unites the church. El Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer en los corazones. The Holy Spirit is the one that makes the do or as the making in the people. El Espíritu Santo es quien guía a la iglesia The Holy Spirit is the one that guides the church en la obra del Señor. in the work of the Lord. Entonces el muro era el pretexto de Dios The wall was the excuse of God para que el pueblo se uniera nuevamente, for the people to come together again. porque la razón por la cual estaban tan mal Because the reason they were so bad, no es porque no hubiera muro, it wasn't because there was no wall. es porque ellos estaban divididos. It's because they were divided. Ahora quiero que vaya por favor conmigo en el capítulo 4, versículo 7. Let's go to chapter 4, verse 7. Versículo 4, verso 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Alas, we all will the completed half east and high around the entire city, for the people had worked with enthusiasm. Y aconteció que oyendo los Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdón, que el muro de Jerusalén era reparado, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, y se encolerizaron mucho, se enojaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. But when Shasalam and Tobiah and the Arabs, Ammonites and Shobanites heard that the war was going ahead and that the gaps of the wall of Jerusalem were being repaired, they were furious. They all made plans to come and fight against Jerusalem, but there was into confusion. But we prayed to our God and gathered the city and then at night and protect ourselves. No hay nada que le atemorice más al diablo que cuando el pueblo de Dios se une. There's nothing that the devil fears when the people of God No, se me come hace que together. usted está dormido. I think that Yo you are dije, asleep. no hay nada más que le atemorice al diablo que cuando su pueblo se une. I said there's nothing more that the devil fears that when the people of God El comes diablo together. tiembla cuando su pueblo se The une. devil trembles when the people of God comes together. Mientras que el pueblo está dividido, el Well- diablo no causa problemas. Well, the people of God, it's not together, he doesn't cause any problems. No nos toma en cuenta, He doesn't take us an account. porque una casa dividida sola cae. Because in a house that is divided falls down on Pero itself. cuando el pueblo se une, And when the people gets together, al enemigo no le gusta. the enemy doesn't like that. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. The Bible says that our fight is not against flesh or blood, but we're against principalities and demons. Y cuando ellos se unieron a trabajar And when they got together to work, y comenzaron a construir el muro, and they started to rebuild the wall, a sus enemigos no les gustó. their enemies didn't like that. Y entonces empezaron a conspirar And they started to make y conspiracy. se juntaron para venir a destruirlos. And they got together to come and destroy Y them. ellos estaban muy enojados. And they were very mad. Diga conmigo, el diablo está enojado. Say it with me, the devil is mad. Ahora quite la cara de miedo y diga, el diablo está enojado. Remove that face of fear and say the No, le devil is tiene, fear. no tiene por qué tenerle miedo al diablo. You don't need to be afraid of the devil. Cuando el pueblo se une, When the people gets together, el united, diablo y los demonios tiemblan. the devil and the demons Y tremble. dice la escritura que ellos se juntaron And the Bible says that they got together. y entonces comenzaron a orar por las amenazas que estaban recibiendo. And they started to pray because of the threats that they were Ponga receiving. atención en esto. Pay attention to me on this. Ellos se unieron para la oración. They got together for the prayer. Dije, ellos se unieron para la oración. I said they got together for El the pueblo prayer. estaba muy mal The people were very bad porque no se unían para orar. because they didn't get together to pray. Porque todos tenían problemas, Because everybody had problems. todos estaban viviendo muy mal.
They were all living very bad. pero no se unían para orar. But they didn't get together to pray. ¿Sabes por qué Dios permitió que los enemigos se levantaran? You know why God allowed the enemies to raise up? Porque el pueblo no oraba. Because the people weren't praying. Y dijo, bueno, ya empezaron a trabajar. And he said, okay, they started to work. Ya están juntos. They are together now. Y ahora como yo lo veo así. And I see it like this. Dios soltó los perros God released the dogs para que vinieran a ladrarle al pueblo. so they can come to bargain to the people. Y cuando los perros empezaron a ladrar, And when the dogs started to bark, dijeron, hoy, ahora sí se levantó. and they said, oh, they got up. Hay muchos creyentes que le tienen miedo al diablo. There's many believers that are afraid of the devil. No, es que se va a levantar el Oh diablo. no, because the devil's going to get up. Entonces quieres seguir viviendo mal. So you want to keep on living bad. No, es que si oramos el diablo se enoja. No, because if we pray, the devil gets mad. Entonces quieres seguir viviendo en vergüenza. Oh, so that means you want Claro to keep que living in sí. shame. Yes. Cuando nos unimos a orar, When we get together to pray, el diablo no le the gusta. devil doesn't like that. Y van a venir las amenazas. And the threats are going to come. Y van a venir la And intimidación. intimidation is going to come. Y va a querer hacer que nos separemos And nuevamente. he's going to want us to separate again. Pero no podemos seguir viviendo en vergüenza. But we cannot keep on living on shame. No podemos seguir viviendo las familias We separadas. cannot keep on living in separated Y families. entonces ellos se unieron a la oración. So they got together for the prayer. Segundo principio que necesitamos, o primer principio, The first beginning that we need, principle that es we la need, oración como iglesia it's the prayer as a church y la oración como familia. and the prayer as family. Escuche esto, papás. Listen to this, Hijos, parents, pongan children, atención. pay attention. La familia necesita unirse a orar. The family needs to get together to pray. Como iglesia hacemos una oración en este lugar. As a church, we make a prayer in this place, Pero la familia necesita estar unida en la oración. but the family needs to be together in the prayer. Y el altar familiar necesita ser restaurado. And the family altar needs to be En restarted. su hogar usted necesita unirse a orar con sus hijos. You need to get together in your house with your O children to orar pray, con su esposa. or pray with your wife, O irse a la casa de sus padres para orar or juntos. go to your parents' house to pray Pero la together. familia necesita estar unida en la oración. But the family needs to be together in the prayer. El segundo principio que The encontramos second principle that we found es el trabajo como iglesia. is the work as church. Diga conmigo, la iglesia tiene que trabajar. Say it with me, the church has to work. No, aquí como que no les gustó. Diga I conmigo, don't think I yo don't think you like this. Say it tengo with que me. trabajar. I have to work. ¿Cuál era el problema? What was the problem? ¿Por qué las familias estaban viviendo tan mal? How come the families were living very bad? Porque todos a ver, por favor, sígame aquí. Follow me Ellos on this. estaban trabajando mucho They were working very hard. y se estaban esforzando mucho, And they were working very pero no hard. prosperaban. But they didn't prosper. Y por acá teníamos otros poquitos And right here we had another people. que estaban trabajando Another group that was working para poder salir de la situación que ellos estaban pasando. to be able to get out of the situation they were Y going por through. allá a lo lejos, al norte, Over there in the north, far, había otros poquitos, there were another otra group, familia, another family. que estaban trabajando mucho, That they were working very se hard. estaban esforzando mucho, They were working hard, pero no salían but they adelante. couldn't keep on going. Pero para que ellos salieran de esta But for situación, them to get out of this situation, Dios les dijo, trabajen juntos. God told them to work El together. muro era el pretexto The wall was the excuse para unir al pueblo. to get the people together. La iglesia tiene que aprender The church needs to learn que tenemos que trabajar juntos en unidad. that we need to work together in unity. Si no trabajamos juntos como iglesia, If we don't work together as a church, la iglesia es débil the church is weak. y el enemigo cuando ataca And the enemy, when he attacks, golpea y causa muchos daños. he hits and causes a ¿Por lot qué? of damage. Why? Porque como iglesia no trabajamos juntos. Because we don't work together as a church. Hay un sector en la iglesia que sí trabaja, There's a sector in church that they do work, pero otros no trabajan. but another ones No don't levante la work. mano, por favor, Don't raise your ¿ok? hands, please. Y esto provoca And this causes, que el enemigo esté causando mucho daño entre las it familias. provokes the enemy to be making a lot of damage in the ¿Por families. qué? Porque no hay protección. Why? Because there's no protection. Entonces, dos principios le voy a enseñar ahora. I'm going to teach you two principles, 3 principios. 3 principles.
Uno, dijimos ayuno y oración. Number one, we said fasting Diga and praying. conmigo ayuno y Say oración. with me, fast and prayer. Las familias tienen que estar orando juntas. The families need to be Anótelo. praying together. Write it down. Segundo, Number two, como iglesia tenemos que activarnos en la obra del Señor. as a church, we need to activate in the work of Nadie, the Lord. Nobody, pero nadie, but nobody, pero nadie que nadie but nobody that nobody tiene que quedar fuera de la obra del Señor. has to stay outside of the work Todos of the Lord. tenemos que estar trabajando. We all need to be working. Cuando ellos empezaron a construir el muro When they started to rebuild the wall y entonces empezaron a amenazarlos, and they started to threaten them, Dios le dio sabiduría a Nehemías para traer protección al pueblo. God gave Nehemiah wisdom to bring protection to the people. Y en Nehemías capítulo 3, verso 28, Nehemiah chapter 3, verse 28. dice después de la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes. Diga conmigo, los sacerdotes restauraron, The priests repair, cada uno frente a su casa. each one in front of their house. Después de ello restauró Sadoc, hijo de Imer, frente a su casa. Next, Zadok, son of Ismail, also rebuilt it in front Diga, of his diga house. conmigo, cada uno Say with me, each one edificó rebuilt frente a su casa. in front of their house. Este es un principio que debemos de aplicar. This is a principle that we need to Cada apply. uno tenemos que trabajar en la obra del Señor We all need to work in the work of the Lord frente a su casa. in front of your ¿Dónde, house. dónde vive usted? Where do you live? Hay quien vive en el sur, There's some that live hay in the quien south. vive en el norte, There's some that live in the north. hay quien vive en Woodland, There's some that live in hay Woodland. quien vive en el este, en el There's oeste. some that east and the west. Y la iglesia está regada por toda la ciudad. And the church, it's spread all over the city. Y cada uno vive en diferentes lados. And they all live in different places. El principio que Dios le dio a The Nehemías principle that God gave to Nehemiah, es un principio que nosotros tenemos que aplicar. it's a principle that we need to apply. Es difícil que todo el pueblo se una It's difficult for all the people to get united together. para trabajar en la obra en un solo día, en un solo lugar. Work in the work in one day in one single place. ¿Por qué? Why? Por los horarios de trabajo, Because of the different los horarios de escuela. hours of school or Pero job. ¿qué es lo que tenemos que hacer como familia? But what is it that we need to do as families? Es trabajar en el lugar donde nosotros vivimos frente a nuestra casa. It's to work in the place where we live Es trabajar en la obra del Señor. in front of our house. It's to live in the work of the Lord. Cuando nosotros trabajamos en la obra, When we work in the work of the Lord, predicando la palabra, preaching the word, orando por los enfermos, praying for the sick, liberando a los endemoniados, and making the ones that are captive free. lo tenemos que hacer como familia. We need to do it as a family. Mis hijos aprendieron a servir en la obra del Señor My kids learn how to work in the work of the Lord porque siempre estaban con nosotros. because they were always with us. Y ellos saben trabajar en la obra And they know how to work in y saben hacer todo en la iglesia and they know how to do everything in church porque crecieron sirviendo con because nosotros. they grew up serving with us. Y entonces tienes que saber que tú tienes que servir con toda tu casa. You need to know that you need to serve with all of your house. Como esposos tienen que ir juntos a trabajar en la obra del Señor. As marriage, you need to go together and work. Esa no es una opción. That is not an option. Tienes que llevar a tus hijos You need to take your children. y esa no es una opción. That is not an option. Es una estrategia de Dios As a strategy of God que trae fortaleza en la familia that brings strength to the y family que trae protección. and it brings protection. Cuando siguieron amenazándolos, When they keep on threatening them, entonces dice en el capítulo 4, verso 13, chapter 4, verse 13. entonces por todas las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, So I place remain guards behind the wall parts and all over the exposed areas. puse al pueblo por familias. Diga conmigo, por familias. By families. No. Como que se está durmiendo en esta I noche. think you're falling asleep Diga tonight. fuerte conmigo, Say por it loud. familias. By families. Dígalo fuerte, por familias. Say it loud. By families. Grítelo en esta noche, por Scream it tonight. familias. By families.
Escuche esto, con sus Listen. espadas, with their swords, con sus with their lanzas, spears, con sus arcos. and with their bows. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: Then I looked and I over the situation, and I called together the nobles and the rest of the people. no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Don't be afraid of the enemy. Remember the Lord who is great and gracious. He's fight for your brother, for your sons, for your daughters, for your wives, and for your homes. Ponga atención aquí. Le dijo, van a unirse con familias. He told them, you're going A to ver, get together el with muro families. estaba construido hasta la mitad. The wall was already built all halfway. Estaban trabajando, They were working, pero el enemigo se podía meter. but the enemy could get in. Entonces le dijo, se van a poner ahí donde están sus casas So he told them, you're going to put right there where your house y is. se van a poner por familias. And you're going to be Se van a poner como families. por familias. And you're gonna be together Dígalo as fuerte, families. por familias. Say it with me. Dígalo As fuerte, por families. familias. Loud, as Dígalo families. fuerte, por familias. Loud, as families. Escuche esto. Listen to this. Aquí está la estrategia de Dios. The strategy of God is here. Se van a poner You're gonna con su place espada, there with your con sword, su arco y con su flecha. with your bows and with your spears. ¿Para qué? For what? Para defender. To defend. Pero ahí cuando van a estar defendiendo, But when you're gonna be there defending, ahí van a estar construyendo. right there, you're also gonna be building. Van a estar trabajando en la You're obra. gonna be working there. De nada les sirve que se paren con el arco y con la espada It's not gonna be good if you stand up with your bow and your sword toda la vida your whole life y no edifiquen el muro, and you don't build the wall. no trabajen en la You obra. don't work. De nada les sirve estar edificando el muro, It's going to be good for nothing for you to be building trabajar en la obra the wall, working, y no tener la espada y la flecha en la mano. and not having the spear and the sword in your hand. ¿De qué me habla esto? What is this talking to me about? Me habla que para poder defender mi casa, It's telling me that for me able to defend yo my tengo house, que estar parado frente al enemigo I need to be stand before the enemy. la Biblia dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. The Bible says, resist the enemy and he will flee Es from you. decir, que si no hacemos guerra espiritual Meaning if we don't make spiritual war, y no estamos parados con la espada de la palabra, and we're not standing with this word of the sword, protegiendo nuestra casa, protecting our house, protegiendo nuestra familia, protecting our family, y estamos declarando la palabra de Dios, and we are declaring the word of God. entonces, y cuando nosotros declaramos, And when we declare, el enemigo no puede tocar la casa the enemy cannot touch the y el house, enemigo se detiene. and the enemy holds its. Pero también tenemos que But trabajar, we also need to work. es decir, con la espada en mano Meaning with our sword in y hand trabajando en la obra. and working. Estoy orando, I am praying. estoy declarando la palabra, I'm declaring the word. estoy bendiciendo mi hogar, I'm blessing my pero home. estoy trabajando en la But obra. I'm also working. Y cuando ellos lo hicieron de esta manera, And when they did it in this way, el enemigo no se acercó. the enemy didn't get close. Tenemos un dicho los mexicanos: We have the Mexicans, we have a saying. perro que ladra no muerde. The dog that barks says don't bite. Y estos perros ladraban muy fuerte, And these dogs were barking very loud. pero nunca los atacaron, But they didn't never attack them. porque ellos estaban listos. Because they were ready. Día y noche estaban con la espada en la mano. Day and night they were with their swords in their hand. Día y noche estaban trabajando en la obra. Day and night they were working. Nunca los agarraron desprevenidos. They never caught them with distracted. Los enemigos estaban esperándolos The enemies were waiting for them, que se distrajeran, for them to get distracted. pero ellos no, ellos tenían la espada en la mano But no, they had their swords in y their hand. estaban parados en el muro. And they were standing in the wall. Y los enemigos estaban a lo cerca, And the enemies were close pero by. los enemigos nunca se acercaron. But the enemies never got close. Y unos en la familia con la espada And some in the families with the y swords. otros estaban edificando el muro. And another was were rebuilding the Y wall. el enemigo nunca se acercó. And the enemy could never get close. Lo que nosotros tenemos que hacer What we need to do
es levantarnos en una oración intercesión muy fuerte. is to stand up in intercession and pray very Pero strong. también en este tiempo tenemos que trabajar como iglesia. But in this time, we also need to work Tenemos as a que church. salir a las calles. We need to go to the streets. Tenemos que hablar la We palabra. need to speak the word. Tenemos que entrar a las We casas need to go inside the houses y ganar las familias. and win the families. Y tenemos que predicar en todo lugar. And we need to preach in every place. Porque trabajar en la obra del Señor Because to work in the work of the Lord no es un lujo para nosotros, it's not just a luxury for es us. una necesidad. It's a need. Porque de esa manera Because in that way, es que nosotros estamos cubiertos y protegidos. is that we're covered and Dele un protected. aplauso fuerte al Give a Señor. big applause to the Lord. Ahora, el libro de Nehemías y el libro de Esdras The book of Nehemiah and the book of Ezra, van de la mano. they go together. Esdras habla de Nehemías Ezra speaks of Nehemiah, y Nehemías habla de Esdras. and Nehemiah speaks of Ezra. Es decir, que los acontecimientos iban pasando de una manera paralela. Meaning that they were both happening at the parallel side. Y podemos ver también la mano de Dios, And we can also see the hand of God. lo que estaba haciendo en el pueblo. What he was doing in the people. ¿Qué es lo que vino después de que el pueblo se unió a la oración What came after the people got together in y se prayer. unió a trabajar? And they got together to work. Vino un avivamiento espiritual, A spiritual revival came. vino un avivamiento de la palabra de Dios, A revival of the word came. porque Esdras enseñaba la palabra al pueblo Because Ezra was teaching the word to the y el people. pueblo estaba apasionado por la palabra And the people were passionate by y, the word y apasionado por servir a Dios. and passionate to serve God. Eso es lo que sucede cuando el pueblo se une. That's what happens when the people get together. Hay avivamiento. There's revival. Platicaba con mi esposa un testimonio que escuchaba del pastor Cash Luna. I was speaking with my wife a testimony that I heard from Cash ¿Alguien ha Luna. escuchado las noches de gloria? ¿Ha visto las noches de gloria de pastor Cash Luna? Any of you heard or seen the Nights of Glory of Cash Luna? Va por diferentes países, diferentes He ciudades. goes to different cities, different states. Son campañas donde se ganan almas, These are campaigns where souls get win. pero también hay muchos milagros, sanidades. But also there's many miracles Hay una and gloria healings impresionante. and a very impressionant glory. Pero él dice algo. But he says something. Él dice, yo no voy a las He ciudades said, I don't go to the cities donde los pastores no están unidos, where the pastors are not united, donde la iglesia no ora. where the church doesn't pray. Porque no importa que llevemos todo el equipo Because it doesn't matter if we take all y the que team tengamos toda la estrategia and we can have all the strategy. y que Dios haga muchos milagros ese día. And God can make a lot of miracles that day. No queda nada de esos eventos. There's nothing left of those events. Porque la ciudad en la iglesia no está unida. Because the church in the city is not united. Dijo, yo voy a los He lugares said, I go to the places donde los pastores están unidos, where the pastors are united. donde no hay pleitos entre las iglesias, Where there's no fights among donde el the cuerpo de churches, Cristo está unido, where the body of Christ is Ahí voy. united. That's where I go. porque ahí Dios hace la obra, Because God makes the work there. pero también hay una gloria sobre la ciudad. But also there's a glory over the city. Eso es lo que pasa cuando el pueblo de Dios se une. That's what happens when the people of God Y get eso es lo que el together. diablo no le gusta. And that's what the devil doesn't like. Pero nosotros tenemos que estar unidos, But we need to be together, en oración, united in prayer, peleando la batalla de la fe fighting the fight of y faith, trabajando en la obra del and Señor. working. Amén. Amen. Dáselo fuerte al Señor. Give it loud to the Lord. Esdras capítulo 1, verso 4. Ezra chapter 1, verse 4. El rey de Persia da instrucciones al pueblo The king of Persia gives instructions y le to the dice, people. todo el que haya quedado de cualquier lugar donde more, ayude a los hombres de su lugar con plata, con oro, bienes y ganado, además ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Verso 5. Verse 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir y edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaban con plata y oro, con bienes y ganado,
y con cosas preciosas, además de todo lo que de todo lo que se ofrece voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. ¿Qué está pasando? What is happening? Que cuando el pueblo se unió That when the people got y se together puso a orar y se puso a trabajar, and they started to pray and póngame started to atención work, en esto. pay ¿Qué fue lo attention que to Dios this. hizo? What is it that God Y did? esto le va a interesar. And this is going to be interesting for you. Que lo que el rey de Persia hizo, What the king of Persia did. le dijo, denle a los He judíos said, give to the Jews y todos los que están trabajando and all the ones that are working y los que están dedicados en la obra, and the ones that are working in denles oro, denles plata, give them gold, give them denle silver, todas las cosas preciosas give them all the precious y things todo lo que necesitan para los sacrificios en la casa de Dios. and everything that they need for the sacrifices in the house Y of the los Lord. tesoros que habían sido robados de la casa de Dios, And the treasures that were stolen from the house of the todo Lord, el oro y la plata, all the silver and the gold, los utensilios sagrados this holy que utensils Nabucodonosor robó cuando derribó el templo that Nebuchadnezzar stole when he y fue y los metió en la casa de los dioses de los persas. destroyed the wall and he took it to the Persia's idols. Entonces este rey persa dijo, This king of Persia said, devuelvan a la casa de Dios give back to the house of the Lord todo lo que habíamos robado. everything that we have stolen. Devuelvan el oro, Give back the gold. devuelvan las Give riquezas back the a la riches casa de Dios to the house of the Lord. y proporcionen todo para los sacrificios, And proportionate everything for the para las sacrifices, ofrendas for consagradas. the consecrated offerings. Póngame atención en Pay esto. attention to me in this. Los problemas financieros que la iglesia está pasando The financial problems that the church is going through, se solucionan. they get Dios trae la provisión God brings the provision. sobrenatural, Supernatural. trae el oro, trae la He plata brings the gold, he brings the y silver. aún lo que el diablo había robado a la iglesia. And even what the devil stole from the church. No me está entendiendo lo que I el don't think you're diablo había understanding robado a la what iglesia. The devil has stole from the church. ¿Quién es la iglesia? Who is the church? Usted es la iglesia. You are the church. Todo lo que el diablo había robado, Everything that the devil has stolen, entonces es devuelto. then it's brought back. Y viene gran And provisión. great provision comes. Vienen muchas riquezas. A lot of riches come. ¿Por qué? Why? Porque el pueblo está trabajando. Because the people is working. ¿A quién le dieron las riquezas? Who they give the riches to? ¿A quién le dieron el oro y la plata? Who did they give the gold and silver? Solamente a los que estaban trabajando. Only to the ones that were working. Solamente a los edificadores. Only to the builders. Es decir, que cuando la iglesia se activa Means that when a church gets active en la obra del in Señor the work of the Lord y se activa en la and oración, they activate it in the prayer, Dios trae la provisión sobrenatural. God brings the supernatural provision. Hace un momento Noemí compartía en las ofrendas Before Naomi was sharing in the offerings, y decía, en este invierno and she was saying, in this winter, el trabajo no va a faltar. there's going to be no lack of jobs. Dios va a work. proveer. God is going to provide. Pero yo quiero decirte algo más. But I want to tell you something else. No importa si no hay It trabajo. doesn't matter if there is no job. Dios va a proveer de una manera God is sobrenatural. going to provide in a supernatural No way. importa que la empresa It quiebre. doesn't matter if the job, Dios if the va a company proveer breaks. de una manera God sobrenatural. is going to provide in a Porque el supernatural pueblo way. está unido. Because the people is Porque el together. pueblo está Because trabajando. the people is working. En la pandemia venían los hermanos y me In decían, the pandemic, the brothers come and tell me, pastor, ¿qué cree? Pastor, guess what? Que todas las casas que limpio, All the houses that I'm working, las familias, los dueños de las casas the owners of the houses, no quieren que vaya a limpiar they don't want me to go clean. porque tienen miedo por el COVID. They're afraid of the COVID. Pero ¿qué cree? But guess what? No voy a limpiar, I don't go to clean. pero me mandan los cheques. But they're Y me sending mandan me el the pago. payments, and they're sending me the Y yo checks. estoy en mi casa And I'm in my house, y los cheques siguen llegando. and the checks keep on ¿Sabe coming. por qué? You know why? Porque Dios no se limita por si hay trabajo o no hay trabajo. Because God doesn't limit if there's O sea, job or por not. favor, iglesia, despierte. Please, church, wake up. Si usted está pensando en que le va a ir If bien you're thinking that everything's going to be good for you por el trabajo, because of your job, porque
porque aumente el trabajo, because you get more jobs. usted no está entendiendo lo que Dios quiere hacer. You're not understanding what God Porque wants lo to que do. Dios quiere hacer es algo sobrenatural. Because what God wants to do is something Porque supernatural. lo que Dios quiere hacer es derramar su poder. Because what God wants to do is pour His ¡Qué power. tremendo! How tremendous. No tengo tanto tiempo para leer. I don't have much time to read. Pero sabes que aún But you know that el even rey de los persas dijo the algo king of Persia said something. e hizo un edicto, And he made a command. hizo una ley He made a law. y dijo y la ley era para el pueblo de Dios. And the law was there for the people of Póngame God. atención en Pay esto. attention to me on Les this. dijo, yo les voy a proveer diariamente lo que necesitan. He said, I'm going to provide to you daily everything that you E need. hizo un edicto And he made a law. y dijo a los edificadores, And he said to the builders, tienen que proporcionarles diariamente you need to proportion it daily. lo que necesitan para su casa What they need for their y houses lo que necesitan para edificar. and what they need to build. No nada más eso. But not only that. Y dijo, y la ley también es esta, And the law is also this. que todos tienen que trabajar en la obra del Señor. Everyone needs to work. Imagínate tú, Imagine you. este no era del pueblo de Dios. He wasn't even from the people of O God. sea, hablar de Persia Speaking of Persia, es hablar del mundo. it's speaking of the world. Imagínate tú que el presidente de la nación Imagine yourself that the president of the nation dijera, la iglesia that had said that no va a church trabajar. is not going to work. La iglesia va a recibir un salario The church is going to receive y a que salary. tengan todo lo que And they necesiten can have everything para that que they se need. dediquen a predicar So they la can palabra de Dios. Work and preaching the word of God. Y el que no lo haga, And whoever doesn't do it, este estaba bravo. he was mad. Este era un persa He was a Persian. e hizo una ley And he made a law para el pueblo de Dios. for the people of God. Y el que no trabaje And whoever doesn't work va a ir a la cárcel. is going to go to jail. Y el que no trabaje And whoever doesn't work, bajo pena de muerte. he's going to be under penalty Y of el death. que no trabaje And who doesn't work, le van a quitar una viga de su casa. they're going to go remove a pole from their house. La van a parar And they're going to stop there. y ahí los van a clavar. And right there, they're going to nail them. Porque no trabajan en la obra de su Dios. Because they don't work in the work of their Wow, Lord. esto es algo This is impresionante. something tremendous. Porque el avivamiento que vino Because the revival that came, cuando el pueblo se determinó a pelear, diga conmigo a pelear. when the people decided to fight, Tú tienes que pelear por tu casa. you need to fight for your house. Pastor, venga, llore por mí. Pastor, come and pray for me. No, ya se acabó ese No, tiempo. that time is already done. Se acabó Over. el tiempo donde el pastor The time passed y where el the equipo pastor de and the intercesión people of intercession, estaba metido en tu they casa. were inside your house. ¿Quieres que tu casa sea You liberada? want for your house to be free? Pelea por tus hijos. Fight for your children. Pelea por tu esposa. Fight for your wife. Ay, pastor, por Oh, favor, pastor, please. venga y ore por mi Come esposa. and pray for my wife. Está muy rara. She's so weird. ¿Quieres que tu casa sea You liberada? want your house to be free? Hombre, ponte a interceder por tu Man, casa. start interceding for your house. Es que no sabe, mis hijos Oh, están muy You don't rebeldes. know my children are very rebellious. Pelea por tus hijos Fight for your children. y pelea por tus And hermanos. fight for your Ah, brothers. Oh. Aquí hay unidad. There is unity here. Es decir, yo estoy peleando Meaning I am fighting. y estoy haciendo la buena batalla de la fe. And I am fighting the good Pero battle si of yo faith. veo que mi hermano tiene But problemas, if I see that my brother has yo problems, le voy a dar al diablo con todo. I'm going to hit the devil with Y everything. yo voy a interceder por este And I'm matrimonio. going to intercede for this Y voy a orar marriage. por sus hijos And I'm going to pray for their hasta que el children. diablo dé la Until vuelta the devil y turns suelte esa around familia. and releases the family. Oh, es que vemos que la gente está Oh, faltando. we see the people is not coming. La familia tal This no family, está viniendo. they're Hay not que coming. pelear por nuestros Let's hermanos. fight for our brothers. Porque si no peleamos juntos, Because if we don't fight together, entonces el diablo nos va a destruir. then the devil is going to destroy us. Pero Dios va a traer gran provisión. But God is going to bring great provision. Yo estoy esperando no por lo natural. I'm waiting not for the natural. Yo estoy esperando por lo sobrenatural I'm de waiting Dios. for the supernatural of God. Y esta palabra es para activarnos como And familia. this word is to activate us as Es para family.
Es para activarnos como familia. It's to activate us as family. Para que yo esté orando en mi casa So I can be praying in my y house. esté orando con mis And I hijos. can be praying with my children. Pero también para que nos activemos como But iglesia also so we can activate as a y church. nos activemos a servir a And Dios. we can activate to serve the Lord. Y yo estoy esperando And I am waiting. lo sobrenatural The de Dios. supernatural of God. Yo estoy esperando que las riquezas vengan. I'm waiting for the riches to come. No. No. Usted tendría que decir amén. ¿Sabe lo que quiere You need to decir be saying amén? amen. You know what amen Quiere decir means? así sea. It's Yo estoy done like that. esperando I'm que lo waiting sobrenatural de Dios venga. for the supernatural of God to come. La mitad lo está esperando. Half of you are Yo waiting estoy for it. I esperando am waiting que lo que el diablo le robó a su for what familia, the devil stole to your el diablo family. lo va a devolver The devil's gonna en bring el it nombre back. de Jesús. In the name of Dale un Jesus. aplauso fuerte al Give a Señor. big applause to the Lord. Aleluya. Hallelujah. Termino. La alabanza me ayuda, por favor. I'm done. I'm going to finish. Aleluya. Hallelujah. Capítulo 6 de Esdras, verso 8. Chapter 6 of Ezra, verse 8. Capítulo 6 de Esdras, verso 8. Chapter 6 of Ezra, verse 8. Y por mí es dada orden, dijo el rey de Persia, dice que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar la casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dadas puntualmente, diga conmigo Say puntualmente, with me. a los varones los gastos para que no cese la obra. Dice, y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que los sacerdotes, ¿cuántos sacerdotes hay en este How lugar? many priests are in this house? Que nunca leyó en Apocalipsis, Dios nos hizo reyes y You sacerdotes. never read in Revelations that God made us Y esto priests? incluye a las mujeres, And diga that conmigo includes reyes women. y sacerdotes. Say with me, kings and priests. El rey dijo que les sea dado, dice, aceite y vino conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén. ¿Cuántos sacerdotes hay en este lugar? How many priests are in this place? Conforme a lo que los sacerdotes hablaran. According, Eso es lo que se les va a entregar. according to what the priests will be speak, that's Lo what que they're los gonna be receiving. sacerdotes pidan What the para priests traer Ask to bring a la casa del Señor para las ofrendas y los to sacrificios. the house of the Lord for the offerings and sacrifices. Póngame atención en esto. Pay attention to me in this. La provisión para la obra del The Señor. provision for the house of the Lord. Nosotros tenemos que pedirla en oración. We need to ask for it in prayer. Y si usted no pide, And if you don't ask, no lo va a you're recibir. not going to receive it. Pero dice lo que los sacerdotes But pidan, it says what the priests ask for, conforme a eso tienen que darles. you need to give them. Les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que se ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y sus hijos. Diga conmigo, nuestro ministerio Say with me, our ministry, es la oración. it's the prayer. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de la casa dice, y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha un muladar por eso. Todos los que no hagan este decreto. Verso 14. Y los 14. ancianos de los judíos edificaban y prosperaban. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Diga conmigo, por mandato de Dios. Say with me, by decree of God. Los ancianos, The elderly, los que trabajaban en la the obra, ones that working, ellos prosperaban. they will be prospering.
Los que estaban trabajando en la obra, The ones that were working in the ellos wall, prosperaban. they were prospering. Si tú quieres ver a tu casa prosperar, If you want to see your house being prosperous, tienes que trabajar en la obra del you Señor. need to work in the work of the Lord. Y diariamente estarás recibiendo todo lo que necesitas. And you're going to be receiving every day what you need. No te preocupes. Don't worry. Si tú te preocupas por las cosas de Dios, If you're preoccupied for the things Dios of the te va a Lord, proveer todo lo que necesitas. God is going to provide Porque everything ese that es you el need, mandato de Dios. because that is the commitment of God. Entonces tenemos que estar unidos. We need to be together. Este mensaje es un mensaje de unidad This is a message of unity para el pueblo de Dios. for the people of God. Pero como familias también tenemos que trabajar But as families, we also need to work en la unidad, in the unity, en unirnos como in familia, getting together as family, en la casa, en el hogar, in the house, in our home, y comenzar a orar con tus hijos. and start to pray with your children. Comenzar a declarar la palabra de Dios en tu casa. Start to declare the word of God in your house, Y el Señor va a hacer grandes cosas. and the Lord is going to do great things. Hay un gran avivamiento que está en puerta. There is a great revival that is at the doors, Y empezó simplemente con el remanente que estaba ahí. and it started only with the people that were there. Eran unos poquitos, They were only very little, pero que le creyeron a Dios. but they believed God. Eran unos poquitos, diga They conmigo were only little. poquitos, Say it with me, little, pero trabajadores. but they were working hard. Diga conmigo, eran poquitos, Say it with me, they were little, pero estaban comprometidos. but they were compromised. Eran poquitos, They were little, pero eran bravos contra el enemigo. but they were brave against the enemy. Esa es esta iglesia. That is this church. Dios va a hacer grandes cosas. God is going to do great Dios va a things. traer una provisión God is sobrenatural. going to bring a supernatural provision. Vamos a entrar en un nuevo edificio, We're going to enter into a new building, pero ese edificio no es para sentarnos, adormecernos. but that building is not for us to sit down to fall asleep. Es para duplicar el trabajo en la obra del Señor. It's to duplicate the work of the Lord. Para eso es que Dios nos va a dar ese edificio, That's why God is going to give us that building. para prosperarnos y para to bendecirnos. prosper us and bless us. Amén, dele un fuerte Amen. aplauso al Give a big Señor. applause Póngase to de the pie. Lord, and let's stand up. Y vamos a orar en esta We're hora. going to pray